Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos a este curso del Derecho Preventivo en la Gestión de Datos Personales Digitales en México. Mi nombre es Joel Gómez Treviño, soy abogado y profesor de Juridia, entre otras instituciones académicas, y el día de hoy estaremos charlando sobre cómo proteger los datos en México y cómo dar una correcta gestión al tratamiento de datos personales digitales en México. Y bueno, pues básicamente un poco sobre la agenda que tendremos el día de hoy, pues veremos una breve introducción a la protección de datos personales, luego veremos con mucho detalle la normatividad mexicana de protección de datos personales, en especial generalidades sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y su reglamento, así como los lineamientos al aviso de privacidad que ha emitido la autoridad correspondiente. Veremos también implicaciones legales de tratamiento de datos personales en México y al final algunas recomendaciones de derecho preventivo para su adecuado cumplimiento y por ahí hacer una construcción colectiva de conocimiento. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a ver una gráfica que preparé para reflexionar un poquito sobre cómo una empresa puede obtener datos, cómo los obtienen, quién los maneja, y para ejemplificarlo decidí utilizar la metáfora de un hotel. Tengo varios clientes que son hoteles y el manejo de los datos personales en estos consorcios es siempre complicado debido a la gran diversidad de datos que manejan y además la gran diversidad de personas, entidades y organismos involucrados en el tratamiento de datos personales. Y bueno, pues desde luego que una primera opción para el manejo de esos datos personales es la propia recepción del hotel, así como todos los empleados del hotel que tienen contacto directo con huéspedes, camaristas, botones, el famoso, la famosa persona que te atiende al teléfono cuando le das el botón de cero, digamos la persona que te ayuda, el concierge. Hay muchísimas personas en un hotel que pueden ser manejadores de datos personales. Desde luego también todas las empresas utilizan, todos conocemos como bases de datos. Y aquí me voy a permitir hacer una reflexión. Las bases de datos pueden ser físicas o electrónicas. Suele pensarse que las leyes de datos personales están orientadas a Internet, pero no es cierto. Realmente las leyes de protección de datos personales no tienen un medio fijo en cuanto a su regulación, es decir, regulan la protección de datos a partir de cualquier medio en que estén almacenados estos datos personales. Entonces, no importa dónde estén almacenados estos datos personales, puede ser un archivero, puede ser un escritorio, puede ser un montón de papeles en algún lugar recóndito de nuestra oficina, o puede ser una base formal de datos como lo conocemos, tal vez un Excel o alguna otra base de datos más avanzada. No importa el medio en donde consten los datos personales, mientras estén almacenados o se les dé tratamiento, se puede considerar una base de datos personales. Desde luego que también está el Internet como una gran fuente de opciones para el consumidor y sobre todo una gran fuente de opciones para quienes quieren acercar a esos consumidores a un producto o una marca. Los hoteles pues buscan hacerse de páginas de internet donde se haga publicidad de turismo para que ellos puedan tener posibles visitantes o posibles turistas que hagan uso de sus servicios. También se utiliza mucho el famoso telemarketing, que son estos centros de atención a clientes en donde pueden funcionar para atender quejas y dudas de clientes, pero también pueden funcionar como un medio activo para contactar clientes y pedirles que compren nuestro producto o nuestro servicio. Y por último, pues está también la opción de los famosos vendedores y revendedores. Aquí pueden ser proveedores de turismo, terceros, agencias de viajes, tanto físicas como electrónicas, que se dediquen a promover servicios turísticos de cualquier naturaleza. Y así como estos ejemplos podríamos equipararlos a cualquier otra empresa, a cualquier otro sector, al sector salud, al sector educativo, al sector de la industria de la transformación, al sector de finanzas, al sector bancario, cualquier sector en donde nosotros laboremos seguramente tendrá un manejo muy similar al que estamos viendo en pantalla, porque pues todos tenemos personal que atiende requerimientos de clientes, todos usamos bases de datos, todos utilizamos el Internet para de alguna u otra manera estar en contacto con clientes. No todos, pero sí muchos utilizan los famosos centros de telemarketing para atender clientes y también muchos utilizamos terceros, encargados u otros proveedores que nos apoyen con algún momento del manejo de la base de datos. Entonces, esto no es limitado a hoteles, esto es nada más para fungir como ejemplo y como parte del inicio de esta charla, para que entendamos que los datos personales pueden estar en cualquier lugar.
México ha tenido un camino largo en esta materia porque tenemos muchos años intentando regular los datos personales, particularmente por ahí las primeras propuestas surgen en el año 2010, 2009, por ahí empiezan a surgir las primeras propuestas y bueno, pues no es hasta 2016, 2010 en este caso, que tenemos una ley extensiva ya en esta materia y más adelante hablaremos un poco más sobre sus contenidos. Para entender un poquito el camino que México ha seguido para regular esta materia, tenemos que visualizar los siguientes entes normativos o los siguientes códigos y leyes que han sido modificados en nuestro país. Primero que nada, fue necesario modificar nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agregando o modificando algunos temas al artículo 6º, 16º y el 73 en relación con las facultades del Congreso de la Unión. También, posterior a ello, pues se fue publicada la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Tenemos un reglamento de esta ley, tenemos criterios generales para instrumentación de medidas compensatorias sin la autorización expresa del IFAI, hoy INAI, y también tenemos parámetros para el correcto desarrollo de los esquemas de autorregulación vinculante, así como lineamientos del aviso de privacidad y otros lineamientos que ha emitido la autoridad competente de manera más reciente. Como se pueden dar cuenta, son bastantes cuerpos normativos los que regulan esta materia. No es una ley, son muchas leyes que están tratando de regular esta materia o que la regulan desde hace algunos años. Y bueno, pues México ha pasado de formar parte del modelo sectorial a lo que hoy se conoce como el modelo ómnibus o el modelo de regulación comprensiva. Es básicamente el modelo más similar al europeo o al de la Unión Europea, que siguen con su directiva de protección de datos personales. Veamos a continuación algunos fragmentos relevantes previos a la ley, muy particularmente de nuestra Constitución. Fue modificado el artículo 16 para incluir lo que a continuación daré lectura. Dice: toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá también los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de orden público, seguridad nacional, seguridad o salud públicas y para proteger los derechos de terceros. Por ahí resalto en color rojo una parte importante del artículo 16 que habla de lo que todos seguramente hemos escuchado, o muchos de ustedes ya lo han escuchado, que son los famosos derechos ARCO. Aquí tenemos el derecho de acceder a nuestros datos, el derecho de rectificarlos cuando son incorrectos, el derecho de cancelarlos o pedir que no sean más manejados por un particular y también, desde luego, a manifestarla en el tratamiento de nuestros datos personales. Algo más importante todavía es que están incluidos estos derechos en nivel constitucional. Cuando yo estudié Derecho, y a lo mejor algunos de ustedes los conocíamos o las conocíamos como las garantías individuales, después de recientes reformas constitucionales, ahora este apartado se conoce como de los derechos humanos y sus garantías. Y bueno, pues aquí la parte importante que hay que tener en cuenta es que estos derechos están elevados a rango constitucional y a rango de derechos humanos, lo cual significa que están en el más alto nivel de protección que puede aspirar cualquier bien jurídico tutelado. Entonces aquí es muy importante que tomemos en cuenta para visualizar este tipo de temas. ¿Qué más? Desde luego fue necesario regular y darle al Congreso la facultad de regular datos personales. Por ahí les mencionaba que el artículo 73 también fue modificado para incluir nuevas facultades especiales para el Congreso para regular en esta materia. Y bueno, finalmente se publica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares el 5 de julio del año 2010. Como se darán cuenta, es un nombre extenso y para efectos prácticos le llamaremos la ley o la Ley de Protección de Datos para no estar repitiendo esta larga enunciado que contiene el nombre de la ley. Lo que ahora vemos en pantalla es una pequeña infraestructura o radiografía de los contenidos más importantes de la ley. Tenemos en primera instancia los principios de protección de datos personales como licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, que más adelante los veremos. Tenemos el tema de los derechos ARCO, que ya los anticipamos un poquito al dar lectura al artículo 16 constitucional, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que no son los únicos derechos de los titulares. También hay un quinto derecho, que es el derecho de revocación del consentimiento, que suele perderse mucho de vista.
pero también resulta igualmente importante que estos que estamos viendo en pantalla. También tenemos el aviso de privacidad. La ley nos dice qué es, en qué consiste, en qué formato se puede utilizar, cuántos tipos de avisos de privacidad pueden existir. También nos dice especialmente cuál es el contenido de estos avisos de privacidad y básicamente cómo se deben de utilizar. Esos son algunos de los contenidos en relación al aviso de privacidad. Por otra parte, tenemos un capítulo de índole técnico, que es el capítulo de medidas de seguridad. La ley nos pide y nos exige a todos los que manejemos datos personales a que dotemos a los mismos de medidas técnicas, físicas y administrativas que permitan proteger los datos personales en contra de cualquier vulneración de bases de datos o en contra de cualquier acceso, uso, tratamiento, borrado, eliminado o alteración no autorizada de datos personales. Ese es el único capítulo técnico que contiene la ley, que es técnico y es de naturaleza procesal también, desde luego que no es de uso exclusivo por parte de ingenieros, sino que también abogados con experiencia en temas de administración y políticas internas en una empresa, también puede ser muy útiles los conocimientos en esta materia. Luego por ahí un poco en desnivel encontramos otro apartado que es el apartado de procedimientos. La ley mexicana prevé tres tipos de procedimientos, uno llamado protección de derechos o protección de datos, otro verificación o investigación, en una reforma reciente ya se le llama ahora investigación y verificación, y finalmente si de cualquiera de ellos dos la autoridad competente da cuenta de alguna irregularidad o incumplimiento de la ley, entonces se procederá al tercer procedimiento que es el de imposición de sanciones. Y por último hay un apartado de infracciones y de delitos que veremos al final de la presentación. Entonces hay que tener en cuenta que si no hacemos bien las cosas, inclusive podemos terminar en la cárcel, en prisión, hasta por un periodo de 10 años, porque en materia de datos personales sensibles, las multas, tanto las multas como las penas se duplican al doble. Entonces, aquí una última reflexión en torno a esta lámina es algo muy importante. El legislador mexicano no inventó nada de lo que están viendo en pantalla, ni nada de los contenidos, ni de la ley, ni del reglamento, sino que más bien fue analizando los contenidos de otras leyes de otras partes del mundo u otros instrumentos jurídicos que regulan la protección de datos personales a nivel internacional y en base a ello crea su propio proyecto de ley. Entonces, lo que les quiero decir es que la protección de datos personales en México de cierta manera es muy parecida a la protección de datos personales en otros países que regulan de la misma manera, con la misma tendencia, digamos, proteccionista en favor del titular de los datos, particularmente todas aquellas leyes que derivan de alguna manera u otra de la Directiva Europea de Protección de Datos Personales, guardan muchas coincidencias entre sí. Vamos a ver ahora algunas definiciones muy particulares que vienen en la ley. Primero hablemos del aviso de privacidad. La ley refiere que el aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable que es puesto a disposición del titular previo al tratamiento de sus datos personales de conformidad con el artículo 15 de la presente ley. Aquí resalta cosas muy importantes o vale la pena resaltar cuestiones importantes. La primera es que el aviso de privacidad puede estar en un formato físico, puede estar en formato electrónico o en cualquier otro. ¿Y por qué dice en cualquier otro? Porque desde luego que la ley no se ciñe a estos dos, sino que da pie a que puedan existir formatos audibles o sonoros, o formatos tridimensionales, o formatos holográficos, o cualquier otro formato que no pueda caber necesariamente dentro de las dos puntos enumerados en un principio, que son el formato físico o el formato electrónico. Y la otra parte es que debe estar puesto a disposición del titular antes de cualquier tratamiento de los datos personales. Luego, la ley dice base de datos es el conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona física identificada o identificable, y dato personal dice que es cualquier información concerniente también a una persona física identificada o identificable. Aquí vale la pena reflexionar un poco en esta dualidad de palabras. Primero se habla de persona física identificada, pues cualquier dato que pueda identificarnos de manera inmediata. Los dos datos que se me ocurren que de manera inmediata nos identifican, pues es el conocido como el nombre y la fotografía. Son dos datos que de manera inmediata nos identifican. Pero podría considerarse un gran número de datos que nos hacen personas físicas identificables. Si pusiera en este momento en pantalla un garabato, pues a lo mejor ese garabato cualquiera lo podría asociar a una firma.
pero no necesariamente esa firma es conocida por todo el mundo. Si fuéramos personalidades famosas, futbolistas, artistas, presidentes, a lo mejor sí podrían ubicar fácilmente nuestras firmas, pero si somos personas sin tanto nivel de exposición pública, seguramente nuestra firma no es tan conocida. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a un banco con un cheque? Pues resulta que lo primero que va a hacer el cajero es pedirnos probablemente nuestra identificación oficial y después verificará si somos clientes del banco en la base de datos del banco, si aparece esa firma autorizada para cheques y el cajero podrá comprobar en la base de datos de firmas del banco, así como con la identificación presentada, si la firma presente en el cheque es igual a la que él tiene en su base de datos y a la que nosotros presentamos en nuestra identificación oficial. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy sencillo de un dato que a primera vista no se hace identificados, pero con algún tipo de cruce de información, con otras bases de datos o con otra información puede ayudar a identificarnos. De la misma manera, el número telefónico por sí solo, una serie de dígitos no nos indica nada, pero si ese número telefónico lo buscamos en una base de datos de números telefónicos, seguramente nos arrojará nuestro nombre si estamos contenidos en esa base de datos. Y así podríamos seguir mencionando otros ejemplos. Por eso es importante tener en cuenta que se trata de una dualidad, primero de datos que que nos hagan plenamente identificados o de datos que potencialmente nos pueden identificar. Luego viene una definición muy interesante que es la definición de dato personal sensible. Dice, son aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para la persona. ¿Por qué la ley nos da 3 elementos para poder ubicar un dato personal como sensible o no? Primero que nada, en la primera parte dice aquel dato que afecte a la esfera más íntima de su titular. En mis clases siempre les pregunto a mis alumnos, independientemente si sean de nivel universitario o de posgrado, que qué entienden por esta frase, qué entienden o qué dato me podrían ejemplificar que sea un dato que afecte a la esfera más íntima de su titular. Y pues suelen brincar numerosos ejemplos. Algunos de ellos mencionan los hijos. Dicen, para mí mis hijos son un dato personal sensible a lo que yo replico y por qué los andas poniendo en Facebook. Si sabemos que lo último que tiene Facebook es ser privado, tal vez lo más público que existe en este mundo es Facebook. Entonces, ¿por qué decimos por una parte que los datos de los hijos son íntimos cuando los estamos subiendo a redes sociales cada vez que tenemos una fiesta, una reunión familiar o simplemente nuestro hijo hace alguna gracia que deseamos compartir con propios y conocidos? Entonces, ahí tenemos que podría a algunas personas parecerles un dato íntimo a los hijos, pero la realidad es que no le damos tratamiento muchos de nosotros como datos íntimos. También sale el ejemplo de manera regular y cotidiana de orientación o preferencia sexual como un dato íntimo. Y les replico yo a mis alumnos y les pregunto, bueno, y cuando ven en la calle a 2 hombres caminando de la mano, pues, haciendo muestras públicas de amor, o cuando ven a 2 mujeres besándose en la calle, ¿qué tiene eso de íntimo? Están en la calle besándose, están en la calle demostrando su amor, ejerciendo libremente su sexualidad. Entonces tampoco podríamos mencionar que necesariamente los datos personales de carácter sexual o la orientación sexual podrían ser en todos los casos de carácter íntimo. Y como esos ejemplos podríamos seguir citando muchos, y en muchos de ellos siempre existirá la duda sobre si realmente es algo íntimo o no es íntimo. Por eso, ante estas dudas, creo yo que la ley atinadamente nos da más elementos para poder determinar si hay otras presencias u otros elementos que nos puedan ejemplificar si el dato es sensible o no, y por eso nos sigue indicando o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación contra la persona o conlleve un riesgo grave para ella. Entonces, regularmente son el segundo y el tercer elemento, los elementos definitivos que nos ayudan a determinar si estamos enfrente de un dato personal sensible. Antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. La ley no prohíbe la discriminación. Si la discriminación está prohibida a nivel constitucional, esta ley no prohíbe la discriminación, simplemente utiliza la palabra discriminación para categorizar el dato, para darle la categoría de sensible, pero no prohíbe la discriminación. Y luego la ley mexicana, como muy pocas veces en leyes mexicanas encontramos definiciones o ejemplos, pues la ley mexicana no nada más contiene un cúmulo de definiciones importantes, sino que también nos da ejemplos. Dice, en particular se consideran sensibles aquellos datos que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, el estado de salud presente y futuro, la información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,
y preferencias sexuales. Entonces, tenemos que la propia ley nos da ejemplos para decir, ¿sabes qué? No te preocupes si no entendiste bien qué significa lo anterior, te vamos a dar una ayudadita para que te quede un poco más claro qué se puede considerar un dato personal sensible. Entonces, estimado caballero, estimada dama, ahora que está de moda referirnos a ambos géneros de manera independiente y que tal vez no es lo más adecuado desde el punto de vista de la Real Academia de Lengua Española, me permito decirle que si usted recibe currículums de su empresa y esos currículums contienen fotografías, usted está en presencia de una base de datos sensible. ¿Y por qué hay que tener atención en este tema? Porque estos datos requieren un mayor nivel de protección del que marca la ley para los datos personales que no tienen la característica de sensible. La ley enmarca 4 protagonistas de esta materia. El primer protagonista somos todos nosotros en nuestra calidad de personas físicas. Si las personas físicas a quienes corresponde la titularidad de los datos personales, pues se nos llama titulares de datos personales. Somos nosotros como personas físicas los que de manera directa o indirecta permitimos que un responsable maneje nuestros datos personales, y al responsable se le considera la persona física o de carácter moral privado que decide sobre el tratamiento de los datos personales. Y el responsable en muchas ocasiones no es el único que maneja nuestros datos, o necesita más bien ayuda de otras entidades u otras personas, inclusive físicas o morales, para nuestros datos personales. Y bueno, él se hace o se apoya de 2 figuras muy importantes: la figura de encargado, que es quien solo conjuntamente con otros trata datos personales por cuenta del responsable, y tercero es la persona física moral, nacional o extranjera, distinta del titular o del responsable de los datos. Cuando el dato personal es comunicado entre el responsable y el encargado, a esa comunicación se le llama remisión de datos, y cuando el dato personal es comunicado entre el responsable y el tercero, a esa comunicación se le llama transferencia de datos. Estos términos son muy importantes, sobre todo este de transferencia, porque más adelante vamos a ver que hay requisitos especiales para que se den estas famosas transferencias de datos. Suelen existir no discrepancias, sino dudas en muchas ocasiones respecto de la diferencia de un encargado y un tercero. Y aquí la palabra que tenemos que tomar en cuenta más importante es esta frase que dice aquí. Es cuando otros tratan datos personales por cuenta del responsable. Es decir, el responsable les dice, haz algo con estos datos personales. Vamos a poner 1 o 2 ejemplos. Imagínense que ustedes tienen cartera vencida en su empresa, digamos deudas por cobrar, y no se dan abasto internamente porque su departamento de cobranza es pequeño, porque su jurídico no tiene la aptitud o la capacidad de cobro, y lo que hacen es tercerizan esa labor con un despacho externo de cobranza, con un despacho externo de abogados, y le dicen, aquí están los datos de mis deudores, por favor, cóbrales. Les estás pidiendo por cuenta tuya que vayan y les cobren. ¿Qué pasa si tenemos un nuevo producto que vamos a lanzar al mercado y no tenemos la capacidad suficiente de detectar a quién le va a gustar ese producto? Y nuestro departamento de marketing pues es muy pequeñito o no se da abasto para estos temas, y pues vamos y contratamos a una agencia de marketing y le decimos a agencia de marketing, sal a la calle, llévate demostradoras, llévate de muedecanes, llévate a quien tú quieras, para que puedan ir a supermercados o para que puedan ir a centros de consumo para verificar a quién le gusta este producto, si son hombres, si son mujeres, si son grandes, si son pequeños, qué estilo de vida es el que llevan las personas a las que les podría gustar este tipo de producto. Generan una base de datos con gente interesada para hacer un focus group. En fin, le pides que haga una serie de cosas encaminadas a conocer datos de potenciales clientes o de clientes que le pueden interesar a la venta de tus productos o servicios. Ese podría ser otro ejemplo. El contratar a un tercero para que me dé un servicio de outsourcing de personal también puede ser un claro ejemplo de un encargado en este sentido. Los terceros, el ejemplo más sencillo es cuando vendemos o compramos una base de datos. Cuando se la vendemos a alguien, pues ese alguien es un tercero. Pero también puede haber ejemplos tal vez un poco más sencillos que pudieran ser, por ejemplo, cuando queremos darle una prestación a nuestros empleados y esa prestación consiste en el otorgamiento de un seguro de gastos médicos o el otorgamiento de un seguro de vida, pues vamos y le entregamos la base de datos
completa a una aseguradora, le decimos, por favor, asegura a mis empleados, necesito que les des un seguro de vida para que ellos puedan tener esa tranquilidad respecto de sus familiares en caso de un fallecimiento, darles un seguro de vida a todos mis empleados. Lo mismo operaría para un seguro dental, para otro tipo de prestaciones, para abrir una cuenta bancaria para el pago de nómina de la empresa, en fin, podría recurrirse a muchos ejemplos similares. Cuando le damos la base de datos a un tercero para ciertos fines, ahí estamos en presencia de transferencia de datos. ¿Cuáles son los objetivos de la ley? Bueno, la ley tiene objetivos muy particulares. El primero y el más relevante, desde luego, es la protección de los datos personales, pero también tiene otros subobjetivos que yo le llamo así. Desde luego, el principal o uno de los más importantes es regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales. Desde luego, también tiene por objetivo garantizar la privacidad de todos nosotros como titulares. Y por último, también garantizar el derecho a la autodeterminación informativa. Esta autodeterminación informativa se traduce en los derechos ARCO, que seguramente ya han escuchado y que más tarde veremos con un poco de mayor detalle. ¿A quiénes sí aplica y a quiénes no les aplica la ley? Primero, los sujetos regulados son los particulares, sean estos personas físicas o morales de carácter privado, que lleven a cabo el tratamiento de los datos personales. Muy importante, y reitero, la ley no es una ley para tratar datos en Internet específicamente, así como tampoco es una ley que solamente les aplique a las empresas. Aplica también tanto para datos personales que se reciben en medios físicos como datos personales que reciben en medios electrónicos, pero también aplica tanto a personas físicas como a personas morales. Si tú eres un doctor, un contador público, un abogado, un consultor privado de cualquier especialidad o naturaleza, si eres un entrenador, si eres un motivador profesional, si tienes contacto directo con clientes, aunque no seas empresa, también te aplica la ley mexicana para regular esta materia. A quienes no les aplica, básicamente hay tres posibilidades: las sociedades de información crediticia, que son los buros de crédito, que cuentan con su propia normatividad en esta materia. El segundo elemento, la segunda excepción, es a las personas que lleven a cabo la recolección o almacenamiento de datos personales, que sea para uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación u utilización comercial. Y aquí, pues para no hacer muy larga la explicación, pues básicamente se trata, o podríamos ejemplificar, a las amas de casa o amos de casa, para ser muy parejos con equidad de género, o también a los estudiantes que para sobrellevar los estudios realizan alguna actividad comercial, como la venta de algún producto o algún servicio mientras están estudiando. En ese momento, tanto el ama de casa, el amo de casa o el estudiante se convierten en sujetos obligados, porque utilizan los datos evidentemente para fines comerciales y para fines de llevar a cabo su negocio. Si la ama de casa por ahí tiene venta de productos, y no voy a decir marcas, pero productos de perfumes o de productos tipo calzado, femenino, masculino, venda lo que venda, no importa, mientras maneje datos de personas que sean clientes o datos con fines de utilización comercial, pues entonces ahí estamos en presencia de la aplicación de la ley. Y por último, entre paréntesis, aparecen las entidades públicas de gobierno, que si bien no están mencionados como excepciones en la ley, podemos deducirlo por el título de la ley, que como pocas veces me refería a ella con el nombre completo. La ley se llama Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. En pocas palabras, el gobierno se lava las manos y dice: a mí no me aplica la ley. La buena noticia es que México ya tiene una propuesta de ley muy avanzada, que se va a llamar Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y el objetivo de esta ley, pues, es básicamente llevar al gobierno a un cúmulo de obligaciones similar al que tenemos los particulares en materia de protección de datos personales, y resolver algunas dudas muy particulares que se tenían al respecto de esta ley, como por ejemplo si los sindicatos, los partidos políticos o los fideicomisos eran personas de carácter privado o de carácter público, y esa duda en particular se resuelve o se pretende resolver con la publicación de esta nueva y futura ley que pronto seguramente tendremos en nuestro país. Como lo habíamos comentado al inicio de la charla, hay posibilidades de contemplar el tratamiento de datos personales bajo una serie de principios que tutelan esta materia, y bueno, hablaremos brevemente de ellos. El principio de licitud, muy sencillo, pues los datos personales deben recabarse y tratarse de manera lícita.
El principio del consentimiento es muy importante y se refiere a que todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular. Existe el consentimiento expreso, así como el consentimiento tácito. Eso lo sabemos y lo conocemos muy bien todos los que somos abogados. Los que no son abogados, más adelante veremos un poquito más a ese respecto. Y también vale la pena aclarar que respecto de este tema hay algunas excepciones. Es decir, se puede utilizar datos personales en ciertas ocasiones sin el consentimiento del titular. El principio de información se refiere a que el responsable debe informar a los titulares toda aquella información que se recaba de ellos y con qué fines a través del aviso de privacidad. Tienes que decirle básicamente qué tipo de datos personales estás recabando de él y con qué fines los vas a dar. Más adelante veremos también más sobre este punto. El principio de calidad se refiere a que los datos personales contenidos en las bases de datos sean pertinentes, correctos y actualizados para los propósitos para los cuales fueron recabados. Aquí una parte retadora es la parte de la actualización de los datos. Siempre les pregunto a mis alumnos, ¿cómo le harían ustedes para mantener actualizada una base de datos? En muchas ocasiones no saben cómo responder y cuando saben cómo responder suelen mencionar de manera recurrente un ejemplo. Y este ejemplo se relaciona con aquellas llamadas telefónicas o peticiones que hace responsable a los titulares para que mantengan actualizados sus datos. Es decir, eventualmente, en algunas ocasiones durante el año, una vez o dos veces al año, le pide el responsable titular que por favor se manifieste al respecto de si sus datos personales han cambiado o no han cambiado. Yo, adicionalmente, a mis clientes les sugiero, y aquí viene una recomendación de derecho preventivo, que incluyan en el aviso de privacidad una leyenda que diga que es el titular, el responsable, valga la redundancia, de mantener sus datos actualizados, por lo cual le transfieres un poco la carga de la obligación y le dices, ¿sabes qué? Si tus datos cambian, házmelo saber para mantenerlos actualizados. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de cómo poder mantener una base de datos actualizada. El principio de finalidad junto con el de consentimiento probablemente son los más importantes de la ley. Se refiere a que el tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad, y esto de las finalidades, pues ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, aquí en el principio de información, se habla de que debe estar informado el titular de qué tipo de datos se tratan de él y además con qué fines a través del aviso de privacidad. Y bueno, aquí nos viene a explicar específicamente que todo tratamiento debe limitarse siempre al cumplimiento de alguna de las finalidades o de las finalidades más bien previstas en el aviso de privacidad. Les cuento una anécdota. Hace tiempo hice un análisis de los avisos de privacidad de toda la industria bancaria mexicana, incluyendo tarjetas de crédito, y me topé con una tarjeta de crédito que tenía un aviso de privacidad muy común, muy particular, porque en este apartado de finalidades decía, utilizaremos sus datos personales para los fines que nosotros creamos convenientes. Desde luego, como se pueden imaginar, esto no es aceptable, no podemos poner esa clase de cosas en un aviso de privacidad, tenemos que poner cosas específicas. Voy a utilizar tus datos para enviarte los estados de cuenta, voy a utilizar tus datos para corregir cualquier problema que tengamos con la prestación de tus servicios, vamos a utilizar tus datos inclusive para mandarte publicidad, lo puedes decir lisa y llanamente sin ninguna temor o repercusión, con el entendido de que este tipo de uso sí el consumidor puede negarse a él. Y en fin, podríamos citar toda una serie de ejemplos respecto a las finalidades, todas son válidas siempre y cuando las finalidades que expresemos en nuestro aviso de privacidad sean las reales, porque expresar finalidades incorrectas, incompletas o que no reflejen específicamente el uso que le damos a los datos puede considerarse fraude a los ojos de la ley. Luego está el principio de lealtad, que es la obligación de tratar los datos personales privilegiando la protección de los intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad. En pocas palabras, es la esperanza que todos tenemos de que nuestros datos sean tratados conforme a la ley y conforme a lo que dice el aviso de privacidad del responsable. En eso consiste la expectativa razonable de privacidad en relación al principio de lealtad. El principio de responsabilidad establece que el tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades del aviso de privacidad.
Es decir, siempre deberemos de tratar los datos de manera proporcionada y en relación con las finalidades del aviso de privacidad. Si se dan cuenta, esta es, si mal no recuerdo, la tercera mención a las finalidades que se hacen los principios, o como ven, el tema de finalidad es probablemente uno de los más importantes principios junto con el de consentimiento. Y finalmente, el principio de responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos por esta ley y garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento por él y por terceros. En pocas palabras, es un deber en cascada, porque a fin de cuentas el responsable tiene que velar porque se cumplan con los postulados del aviso de privacidad y los principios que acabamos de mencionar. No solamente debe de velar porque dentro de su propia organización así suceda, sino también que en todo momento los terceros e incluso encargados que manejen datos personales respeten estos en beneficio del titular. Veamos a detalle algunos principios que considero relevante verlos un poquito más específicos. Y bueno, ya habíamos hablado un poco del principio de consentimiento, ya les habíamos comentado que hay excepciones. Hay básicamente dos tipos de consentimiento, el expreso y el tácito. El consentimiento es expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito o por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. El consentimiento tácito es cuando, habiéndose puesto a disposición el aviso de privacidad, no manifiesta el titular su oposición al mismo. Diferencias importantes. Aquí podríamos pensar, en muchas ocasiones, sobre todo los abogados, que el consentimiento expreso es el consentimiento escrito, es decir, que tiene que haber una firma del aviso de privacidad, lo cual es falso. No se requiere necesariamente una firma autógrafa, puede ser una firma electrónica de cualquier naturaleza que las partes hayan aceptado o cualquier otro medio de aceptación que permita la expresión de la voluntad de manera expresa, que no haya lugar a dudas sobre esta aceptación. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de consentimiento? Vamos a poner un ejemplo para que quede un poco más claro el principio de consentimiento tácito. Vamos a poner un ejemplo, creo yo, sencillo. Imagínense ustedes que entran a un recinto ferial, como es el World Trade Center o el centro de convenciones de su ciudad, y ahí podremos tener pues cualquier clase de convenciones que se presentan de manera cotidiana en estos recintos, convenciones sobre exposiciones de automóviles, exposiciones para novias, exposiciones para bautizos, para fiestas infantiles, para efectos promocionales de empresas, en fin, para una gran cantidad de situaciones. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer al llegar a estos recintos feriales, pues es básicamente dirigirnos a donde están las taquillas, pagar nuestra respectiva cuota y desde luego proporcionar nuestros datos personales, porque a ellos les interesa mucho conocer quiénes son los futuros clientes que están atendiendo esta feria. Y bueno, en estas ferias debe existir siempre el aviso de privacidad correspondiente, el cual al ponerse a disposición y no ser objetado por el titular, se entiende que se obtuvo un consentimiento tácito. Es decir, no se requiere una manifestación expresa por parte del titular, sino simplemente que se haya puesto a disposición el titular y que el titular no haya manifestado su oposición al tratamiento de los datos en los términos que maneja el aviso de privacidad. Desde luego que la regla general es el consentimiento tácito, no el expreso. El consentimiento expreso se da solamente de manera obligatoria, tratándose de datos personales sensibles, así como financieros y patrimoniales, e inclusive en estos casos hay algunas excepciones. Y también aquí nace el derecho de revocación. ¿Por qué? Porque el consentimiento puede ser revocado en cualquier momento sin efectos retroactivos. Estamos en presencia del quinto derecho que tenemos los titulares, no nada más acceso, rectificación, cancelación y oposición, también somos titulares del derecho de revocar nuestro consentimiento sin efectos retroactivos. Y por ahí les manejaba el tema de las excepciones para el consentimiento, para el tratamiento de datos personales, y algunas interesantes, pues es que esté previsto en una ley que los datos figuren en fuentes de acceso público, que se sometan a un procedimiento previo de disociación. Y esta disociación tiene que ver cuando el dato que guardamos permanece, digamos, de manera anónima, es decir, que no se puede asociar a una persona en particular. Por eso se llama procedimiento previo de disociación. También puede ser una excepción el que tenga el propósito
de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular responsable. Esta probablemente sea la excepción más recurrente en todos nosotros, porque a fin de cuentas, cada vez que tengamos una relación jurídica con alguien, pues ahí estamos exceptuados de cumplir con el principio de consentimiento. Otra excepción, que existe una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes, cuando sean indispensables los datos para la atención médica, la prevención, diagnóstico, prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos, o cuando se dicte resolución de autoridad competente. En cualquiera de estos casos estará exceptuado el responsable de pedirle permiso al titular. Características del consentimiento. Tiene 4 características. El consentimiento expreso tiene 4, el tácito tiene 3. El consentimiento debe ser libre, sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que pueda afectar la manifestación de voluntad del titular. Debe ser específico, referido a una finalidad o varias finalidades determinadas que justifiquen el tratamiento. Debe ser informado en cuanto a que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento que sean sometidos sus datos personales y las consecuencias de su consentimiento. Y tratándose de consentimiento expreso, también deberá ser necesario que sea inequívoco, es decir, que existan elementos que de manera indubitable demuestren su otorgamiento, y justo en unos momentos más veremos cómo podemos expresar nuestro consentimiento de manera expresa, valga la redundancia, y siendo esta característica de carácter inequívoco, sin la necesidad de una firma, como nosotros conocemos regularmente las firmas autógrafas, o inclusive sin necesidad de una firma electrónica avanzada, que también es una de las maneras más importantes y recurrentes para hacer negocios en los últimos tiempos. ¿Cómo se puede consentir en Internet? Pues hay 2 tipos de consentimiento: el consentimiento browse wrap, que se da al navegar, ese es el consentimiento tácito, y el consentimiento click wrap, que es el consentimiento expreso, se da al hacer clic en un botón, no necesariamente usando una firma expresa, una firma autógrafa o una firma electrónica avanzada. Hay 2 opciones que pueden derivar del click wrap. Uno se llama opt-out y otro se llama opt-in. El opt-out se hace referencia a hacer clic para no aceptar, y el opt-in es en el que se puede o se debe de hacer clic para aceptar. En pocas palabras, en muchas circunstancias, cuando manejamos Internet, nos enfrentamos a ciertos párrafos o textos que tienen casillas como las que estoy yo circulando en este momento con el apuntador láser virtual, y cuando se trata de consentimiento opt-out es en cuanto tenemos a las casillas previamente seleccionadas. Y aquí a un lado dice algo que estamos aceptando con la casilla previamente seleccionada, ¿no? Como acepto que mis datos sean tratados para que me envíen publicidad, acepto que compartan mis datos con terceros, acepto que mis datos sean de libre circulación, en fin, cualquier propósito que ustedes quieran poner y que quede previamente aceptado, pues lo tendríamos que poner en estas casillas. Se le llama opt-out porque estamos optando salirnos de estas opciones que están previamente marcadas, y cuando las opciones o las casillas no se encuentran marcadas, se llaman consentimientos opt, es decir, hay que optar para entrar en estos consentimientos. Entonces, básicamente, estos son los ejemplos que han generado particularmente los americanos para demostrar el consentimiento en el ciberespacio. Hace algunos años, navegando en Internet para buscar información para una conferencia de delitos cibernéticos, San Google me llevó a una página de una publicación muy importante en Londres, o en el Reino Unido, que se llama Financial Times, y antes de poder entrar yo a leer este artículo me pedían que aceptara un montón de cosas. Me llamó tanto la atención que le saqué un screenshot para mis clases. Y bueno, dice términos y condiciones. La primera opción dice: confirmo haber leído y estar de acuerdo con los términos y condiciones, políticas de privacidad y políticas de cookies. Aquí tenemos en azul estas letras, porque al hacer clic en cualquiera de ellas nos vamos a otra página que contiene esta información. La opción no aparece previamente seleccionada, por lo que estamos en presencia de un click wrap opt-in. La segunda dice: me gustaría recibir noticias ocasionales sobre nuevas características y ofertas especiales del Financial Times. Viene previamente seleccionada, estamos en presencia de un click wrap de opt-out. La tercera opción dice: me gustaría recibir detalles de productos y servicios de otras partes del Financial Times Group o de terceras partes por correo electrónico. No está seleccionada, es un opt-in. Y la última es igual, pero vía postal, está previamente seleccionada, es un opt-out. Por último,
viene una leyenda pequeña que dice: el grupo Financial Times toma muy seriamente tu privacidad. Podríamos también utilizar tu información para fines de investigación analítica. Esta opción no tiene casilla, lo que implica que de no haber un botón continuo o continuar aquí abajo, estaríamos en presencia de un Browse Wrap Agreement, es decir, de un consentimiento enteramente de carácter tácito. Veamos a continuación algunos ejemplos de derecho preventivo de cómo algunas empresas han manifestado o han llevado a la práctica más bien este tema del uso de consentimiento en medios electrónicos. Este es un ejemplo de un aviso de privacidad simplificado de una entidad que se llama NIC México, que en la parte final dice: acepto el aviso de privacidad, consiento y autorizo expresamente que los datos personales que proporcione sean tratados conforme a los términos y condiciones del mismo. Y aquí tenemos pues una casilla previamente seleccionada, es un click wrap de característica opt-out. Y aquí el botón de continuar, lo cual hace que sea una especie de doble click wrap, porque tenemos que hacer primero clic aquí y luego tenemos que hacer clic acá para poder consentir. Aquí tenemos otros datos del Click Wrap Agreement, en este caso de un servicio de privacidad, un servicio de Amazon Web Services, que tiene una leyenda al final que dice: marca esta opción para indicar que has leído y acepta las condiciones generales del contrato de cliente de Amazon Web Services. Y aquí viene la casilla previamente seleccionada. De nueva cuenta, hay que hacer clic aquí para seleccionar y hay que hacer clic aquí para crear cuenta en continuar. Indubitablemente estamos en presencia de un Click Wrap Agreement. Este es otro ejemplo de NIC México, también en relación con su aviso de privacidad. La parte final de su aviso dice: no acepto, sí acepto. Aquí curiosamente vienen las dos posibilidades y una tercera posibilidad muy interesante, que es la de imprimir el contenido del aviso de privacidad, que en muchas ocasiones nos encontramos por así ejemplos similares en Internet. Aquí nos está dando la dualidad de opciones: aceptar o no aceptar, y luego imprimir el aviso de privacidad. Ticketmaster es una página que muchos mexicanos usamos para comprar boletos para eventos de carácter masivo, recreativo, conciertos, teatro y otros eventos musicales y de atención o entretenimiento. Y bueno, pues como toda página web tiene sus términos y condiciones, y por aquí dice: acepto los términos y condiciones en esta página, y en rojo nos dice requerido, que significa que si no hacemos clic aquí no podemos hacer clic en enviar una orden. Entonces, de nueva cuenta, hay un doble clic, primero para aceptar y segundo para enviar la orden. Este ejemplo me gusta bastante por la manera en cómo está llevado o implementado. Esta es una red social americana que se llama Tumblr y dice: hola, hemos actualizado nuestros términos de servicio, política de privacidad y guías comunitarias. Los nuevos documentos tienen muchos beneficios para ti. Por ejemplo, hemos reforzado que tú tienes la titularidad del contenido, hemos quitado algunas obligaciones legales y hemos clarificado nuestros procedimientos de privacidad y guías comunitarias. Por favor, échales un vistazo. Y sin que el consumidor salga de la página, aquí se le presenta en versión de casillas, o si lo quisiéramos ver como especie de tabuladores o etiquetas, en donde al hacer clic aquí, el usuario podrá ver en esta parte de la pantalla los términos de servicio. Si hacemos clic aquí, se podrán ver las políticas de privacidad, y si hacemos clic aquí, aquí aparecerán las guías comunitarias. Y otra buena práctica y muy atinada que me parece es esta: la fecha de última modificación de cada uno de los documentos para saber cuándo fue la última vez que estos fueron modificados. Por último, dice aquí: he leído, entendido y estoy de acuerdo con los términos de servicio de Tumblr, refiriéndose a términos de servicio como todos ellos, los tres en su conjunto. Si se dan cuenta, el botón de acepto está un poco como apagado, que significa que si no hacemos clic aquí, en esta casilla, no podremos darle clic a la opción de aceptar. Nos están obligando a aceptar, más que claro, en la presencia de un click agreement, y más que claro, el consentimiento de carácter expreso. Aquí tenemos tres ejemplos que se dan en nuestros celulares. Fíjense bien, cuando hacemos algunas actividades en nuestros celulares o en los dispositivos de comunicación móvil, también suelen aparecer ejemplos como los que estamos viendo. Por ejemplo, aquí en Motorola me topé con una leyenda interesante. Dice: antes de enviar cualquier tipo de información, le solicitamos que por favor lea y acepte los términos y condiciones del aviso de privacidad, el cual describe el propósito respecto del uso, tratamiento y protección de sus datos personales, y viene en azulito la palabra aviso de privacidad o la frase aviso de privacidad, que indica que al hacerle clic aquí se desplegará en otro lado nuestro aviso de privacidad. Y aquí viene finalmente procesar pedido, viene un asterisco que implica que es un campo obligatorio, es decir, que de manera obligatoria tenemos que hacer clic aquí
para poder procesar el pedido. En el caso de Samsung, pues son también bastante específicos en cuanto a la manera como presentan sus términos y condiciones. Aquí dice términos especiales, acepto la totalidad de los términos anteriores. Política de privacidad, reconozco que mi información se procesará de conformidad con la política de privacidad de Samsung. Y combinación de datos, he leído y acepto la política de combinación de datos y deseo recibir servicios personalizados. Seguramente esta es la única opción opcional, valga la redundancia, es la única casilla que será opcional, pero aquí las otras dos serán distintas, porque estas sí son de carácter obligatorio, tanto la de términos especiales como la política de privacidad. Finalmente el botón de acepto, tenemos una doble expresión de la voluntad, de alguna manera cuando hacemos clic en la casilla y de alguna otra manera cuando hacemos clic en el botón de aceptar. Tenemos también en la página de Expedia, que es una página relacionada con viajes, que dice: al completar esta reservación, manifiesto que he leído y acepto las normas y restricciones, los términos de uso y las políticas de privacidad anteriores. En la parte de abajo aparece una cosa interesante, dice: utilizaremos transmisiones seguras y almacenamiento cifrado para proteger su información personal. Eso está relacionado con un artículo de la Ley Federal de Protección de Datos Personales mexicana, que es su artículo 76 bis, fracción 1 y 2, habla de que la información proporcionada por los consumidores debe ser confidencial y de que el proveedor de bienes y servicios por Internet debe de adoptar mecanismos necesarios para dotar de seguridad y confidencialidad a la transacción. Por eso me gustó esta parte de Expedia. Y aquí tenemos un término similar de WeTransfer, que dice: para continuar debes aceptar términos de servicio y la política de privacidad de WeTransfer. Y viene finalmente el botón de acepto por aquí abajo. Un ejemplo de Browse Wrap Agreement, este es un Browse Wrap, es decir, es una aceptación tácita, perdón, y esta me la topé en septiembre del año 2013, dice LinkedIn, publicamos una versión revisada de nuestras políticas de privacidad y nuestro acuerdo de servicio de usuario. Tu uso continuado de LinkedIn significa que tú estás de acuerdo con estas versiones revisadas de documentos. Tómate unos minutos para leerlos y entenderlos. Visita el blog de LinkedIn para entender qué significan estos cambios para ti. Si nos damos cuenta, no hay una opción de aceptar, solamente esta tachita que implica el cerrado de esta ventanita, pero aquí dice la frase muy particular: tu uso continuado de LinkedIn significa que tú estás de acuerdo con estos documentos revisados. Entonces estamos en presencia de un Browse Wrap. Aquí es también un ejemplo de un Browse Wrap, que es un caso de una tienda que es de origen de estadounidense, pero ya la tenemos muy expandida en México, que nos habla de lo siguiente. Dice: aviso de privacidad, estimado usuario, te informamos que nuestras políticas de privacidad han cambiado, por lo que te invitamos a conocerlas. Y viene una opción de ver políticas. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque dice: al continuar navegando por el sitio, aceptas nuestras políticas de privacidad. Entonces aquí, en definitiva, tenemos que simple y sencillamente por el hecho de navegar, estamos aceptando las políticas de privacidad. Quiero hacer un comentario muy particular, porque hemos visto en las slides previos que de manera recurrente se habla de políticas de privacidad, cuando realmente el documento obligatorio por ley se llama aviso de privacidad. De hecho, aquí tenemos empresas incluso mexicanas que confunden ese tema. Por ahí vimos un ejemplo del TEC de Monterrey, donde dice declaración de privacidad, y en muchos ejemplos vimos el tema de política de privacidad. Realmente el documento obligatorio por ley se llama aviso de privacidad. Entonces, mucho cuidado, el documento se llama aviso, no se llaman políticas. Las políticas de privacidad sí existen, pero esas son políticas interiores en la empresa que ayudan a regular internamente el tratamiento de datos personales, por lo que son documentos total y completamente distintos. Una cosa son las políticas y otra cosa son o es el aviso de privacidad. Prueba del consentimiento es muy importante. Para los efectos de demostrar la obtención del consentimiento, la carga de la prueba recaerá en todos los casos en el responsable. Es decir, si el INAI llega y te toca la puerta, una de las primeras cosas que te va a preguntar: a ver, dame tu aviso de privacidad y dime cómo lo pusiste a disposición y dime también cómo consintió el titular tu aviso de privacidad. Entonces, por eso es muy importante la prueba del consentimiento. La carga de la prueba será siempre para el responsable.
Revocación del consentimiento, ya lo habíamos platicado, existe el derecho de revocación del consentimiento. En cualquier momento el titular puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, para lo cual el responsable deberá establecer mecanismos sencillos y gratuitos. Por último, la revocación del responsable encargado dice en caso de que los datos personales hubiesen sido remitidos con anterioridad a la fecha de revocación del consentimiento y sigan siendo tratados por el encargado, el responsable deberá hacer de su conocimiento dicha revocación. En pocas palabras, ya vimos al inicio de la charla que el responsable puede ayudarse o apoyarse en terceros o en encargados para el manejo o tratamiento de datos personales, y pues aquí lo que nos está diciendo este apartado de la ley es que cuando alguien revoque su consentimiento y nosotros tenemos encargados del tratamiento de datos personales, tendremos que ir con esos encargados y decirle con cuidado porque Joel Gómez vino, tocó la puerta y siguió los procedimientos adecuados en el aviso y nos pidió la revocación de su consentimiento. Por lo tanto, encargado, te pido que ya no le des tratamiento de ningún tipo a los datos personales de este individuo. Uno de los principios de la ley habla o es el principio de responsabilidad y dice que el responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos por esta ley, debiendo adoptar siempre las medidas necesarias para su aplicación. Es importante porque deberá tomar todas las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad sea respetado en todo momento por él y por terceros. Antes nos hablaban de encargados, ahora estamos hablando de terceros, que significa que las obligaciones son similares. Dice, lo anterior aplicará aun y cuando estos datos fueren tratados por un tercero, a solicitud del responsable, o cuando hayan sido comunicados a un encargado, ya sea que este último o no se encuentre en territorio mexicano. Entonces, no importa si se trata de datos manejados por un tercero o datos comunicados a un encargado, estaremos en presencia siempre del principio de responsabilidad, que implica que debemos de respetar el tratamiento de datos personales y las medidas necesarias para que aplique el aviso de privacidad y los principios de cumplimiento se tomen en cuenta. Solamente uno de los principios que platicamos hace rato es el principio de responsabilidad y precisamente el reglamento viene o contempla una serie bastante extensa de medidas que el responsable deberá adoptar para garantizar el debido tratamiento, privilegiando los intereses del titular y la expectativa razonable de privacidad. Insisto, me refiero al principio de responsabilidad. Dice, el responsable deberá elaborar políticas y programas de privacidad, implementar programas de capacitación, actualización y concientización, deberá establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna, verificaciones de autoridades externas, destinar recursos para la instrumentación de políticas y programas de privacidad, instrumentar un procedimiento para que se atienda el riesgo para la protección de datos personales, revisar periódicamente políticas y programas de seguridad, establecer procedimientos para recibir y responder quejas y dudas, disponer de mecanismos para el cumplimiento de políticas y programas de privacidad y establecer medidas para el aseguramiento de los datos personales. Me quiero detener un poquito en este de aquí, porque es bastante importante. Dice, establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas. Aunque no fue un elemento obligatorio, yo creo que es muy indispensable que las empresas y los particulares que den tratamiento de datos personales hagan caso en particular o en especial en el sentido de este punto en especial. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un departamento de atención de quejas y dudas, ¿qué estaremos motivando? A que si tenemos gente descontenta con el tratamiento de sus datos, primero vayan con nosotros y luego evitamos que se vayan directamente con la autoridad garante, que es el INAI, y esto puede reducir en buena medida que se generen procedimientos en contra de la empresa. La figura ya la habíamos visto, la figura del encargado, es la persona física o moral, pública o privada, ajena a la organización del responsable, que sola o conjuntamente con otras trata datos personales por cuenta del responsable como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio. El artículo 51 va un poco más allá y dice las relaciones entre el responsable y el encargado deberán estar establecidas mediante cláusulas contractuales u otro instrumento jurídico que decide el responsable que permita acreditar su existencia, alcance y contenido. Entonces, no nos queda opción, es una obligación. Cada vez que le designemos a un responsable alguna tarea
en relación al tratamiento de datos personales, tendremos que tener un instrumento contractual o jurídico donde se acredite la existencia, alcance y contenido de esta obligación. ¿Cuáles son las obligaciones del encargado? Son obligaciones de ley, pero fácilmente las podemos extender o aclarar en estos contratos o instrumentos jurídicos. La primera, tratar los datos personales conforme a las instrucciones que recibe el responsable. La segunda, abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las designadas en este instrumento jurídico. Luego dice, suprimir los datos personales una vez cumplida con la relación jurídica, no puede seguir existiendo un tratamiento una vez que se cumpla con la relación. Abstenerse de transferir los datos personales sin el consentimiento del responsable. Guardar la confidencialidad de los datos personales y, por último, pero no menos importante, desde luego, implementar las medidas técnicas, físicas y administrativas para proveer de seguridad a los datos personales, evitando así el deterioro, mal tratamiento de los datos, uso o acceso no autorizado, destrucción, pérdida o alteración. Pues para ello se requiere implementar medidas de seguridad. Si se dan cuenta, pues son casi todas ellas disposiciones o obligaciones muy similares a las que ya tiene el propio responsable, por lo cual se están extendiendo estas obligaciones a los encargados. Son básicamente obligaciones back-to-back, como por ahí lo mencionamos en algunas ocasiones los abogados corporativos. Y bueno, en relación con el aviso de privacidad, les cuento que cuando se publica la ley, la gente estaba muy contenta porque leyó probablemente este artículo 15.16 y dijeron, esto está muy fácil. El artículo 15 de la ley dice, responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de datos la información que se recaba de ella, es decir, los datos personales, y con qué fines, a través del aviso de privacidad. Y el 16 habla de los contenidos del aviso de privacidad, dice, el aviso de privacidad deberá contener menos identidad y domicilio del responsable que lo recaba, finalidades del tratamiento de los datos, opciones y medios que el responsable ofrece a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos, desde luego los medios para ejercer los derechos ARCO, si hay transferencia de datos y procedimiento para comunicar los cambios al aviso de privacidad. Esas son las obligaciones que se mencionaban en la ley. Sin embargo, en virtud de la publicación de dos instrumentos posteriores, que es el reglamento de la ley y los lineamientos de la ley, estas obligaciones se quedaron cortas, porque el día de hoy tenemos bastante extendidas estas obligaciones, como lo vemos en esta pantalla en particular. Tanto el reglamento como los lineamientos nos indican que hay no uno, sino tres tipos de avisos de privacidad: el corto, el simplificado y el integral. Es el único aviso que es realmente obligatorio y no nos podemos salvar de él bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia podemos salvarnos de él, siempre tendremos que tener el aviso de privacidad integral. También tenemos una opción del simplificado y el corto. Estos avisos se utilizan regularmente cuando existe tratamiento directo personal de los datos personales y el espacio que se usa para recabar los datos es mínimo, y por lo tanto también el contenido del aviso es muy corto o muy breve, por eso se les llama corto y simplificado. Los dos prácticamente tienen los mismos contenidos. Hay una pequeña diferencia entre la extensión de las finalidades, que pueden consultar ustedes en el reglamento y lineamientos para no ser tan extendida la plática. Básicamente ambos tienen que contener el domicilio y la entidad responsable, las finalidades del tratamiento, los mecanismos que el responsable ofrece para que el titular conozca el aviso de privacidad integral, y aquí nos queda claramente la idea de que el aviso de privacidad es siempre obligatorio. Aquí, amigos, me estoy percatando, transferir la lámina al formato oficial de Juridia, se cortó algunos de los elementos del aviso de privacidad integral. Con todo gusto les puedo hacer llegar esta presentación modificada a través de los organizadores de este curso. Y bueno, pues básicamente aquí algunos de los datos que se cortan ya platicamos de ellos. La identidad y domicilio del responsable es muy importante. También que se manifieste el tratamiento, qué tipo de datos se van a recabar. Desde luego, si hay tratamiento de datos personales sensibles, es necesario expresarlo. Las finalidades del tratamiento, los mecanismos para que el titular pueda manifestar su negativa por el tratamiento de sus datos personales para aquellas finalidades que no son necesarias, y hay
que han dado origen a la relación jurídica con el responsable, haciendo una pequeña muy importante. Por ejemplo, si nosotros somos dueños de una compañía o trabajamos en una compañía que vende el servicio de telefonía celular, pues seguramente querremos los datos del titular para hacerle llegar su estado de cuenta y contactarlo en caso de que exista algún problema con su servicio, pero no son finalidades que dan origen a la relación ni son indispensables en dar tratamiento de marketing a esos datos, por ejemplo. Esa podría ser una finalidad que no es necesaria, por lo cual hay que proveer un mecanismo para que el titular se niegue de inicio a este tipo de tratamiento. También deben indicarse las transferencias de datos personales que en su caso se efectúen, el tercer receptor de los datos y las finalidades de las mismas, la cláusula que indique si el titular acepta o no la transferencia cuando así se requiera, los medios y el procedimiento para ejercer los derechos ARCO, los mecanismos y procedimientos para que en su caso el titular pueda. Vemos que estamos en presencia de los derechos ARCO y además el derecho de revocación, las opciones y medios que el responsable ofrece al titular para limitar el uso o divulgación de los datos personales, la información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica o cualquier otra tecnología que permitan recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo que el titular hace contacto con los mismos, es decir, las famosas cookies. Aquí copiamos esto un poco de la legislación europea y nos obligan a revelar sobre si utilizamos o no cookies y qué consecuencias tiene el uso de esta tecnología. Y por último, hay que revelar los procedimientos y medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los avisos, los cambios al aviso de privacidad. Esto es bien importante. El aviso de privacidad es una especie de contrato de adhesión que, si bien se puede cambiar, la parte más sensible para cambiar es la parte de finalidades, porque si nosotros cambiamos las finalidades estamos obligados a volverle a pedir permiso a toda la base de datos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el cambio de finalidades, porque si hubiera un cambio de finalidades tendríamos que pedirle permiso a la base de datos completa. Otra obligación muy importante es la obligación de confidencialidad, es decir, el responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales deberán guardar la confidencialidad respecto de estos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable. Cosas importantes sobre este elemento. Los abogados corporativos estamos muy acostumbrados a hacer estos famosos contratos de confidencialidad o convenios de confidencialidad o non-disclosure agreements por sus siglas en inglés o por sus términos en inglés. Y es muy común que estos convenios o acuerdos de confidencialidad vengan limitados a un periodo específico de tiempo, por aquello de las dudas de que alguna autoridad podría decir que es, digamos, ilícito o pudiera ser nulo tener una obligación ilimitada o permanente de tratamiento de confidencialidad de la información cuando la relación jurídica ya ha terminado. Aquí es muy importante no confiarse en que ya tengamos firmados previamente instrumentos de confidencialidad, porque seguramente esos instrumentos están limitados a un periodo de tiempo, regularmente de 5 o 10 años, y si los tenemos así, pues aquí estamos poniendo en riesgo a cumplir a la organización con este apartado de la ley que nos dice que, a pesar de que hayan finalizado las relaciones con el titular o en todo caso con el responsable, a pesar de ello deberá seguir manteniéndose de manera confidencial esos datos. Desde luego que también inclusive existiría un deber de borrado o de cancelación de sus datos, pero eso es un tema que en otra ocasión veremos. Esta es una gráfica bastante extensa que preferí hacerlo así, a cortarla en diversas slides para hacerlo, para que en un solo lugar tuvieran ustedes todo en relación a los derechos ARCOR. A mí me gusta llamarles ARCOR para agregar el derecho de revocación. El artículo 22 de la ley dice que los datos personales deberán ser resguardados de tal manera que permitan el ejercicio sin dilación de los derechos ARCOR. Y bueno, veamos brevemente en qué consiste cada uno. El derecho de acceso. Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder del responsable, así como de conocer el aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento. Son dos derechos aquí: acceder a sus datos y también conocer el aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento. El derecho a rectificación. Dice: el titular de datos tendrá el derecho a rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos. Si ya sabes que están mal los datos, tienes derecho a rectificarlos.
Luego viene el derecho de cancelación, que es uno de los más importantes. Dice, el titular tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales. ¿Y qué es la cancelación? Pues es básicamente la supresión de los datos. Dice, la cancelación de los datos personales dará lugar a un periodo previo de bloqueo, tras el cual se procederá a la supresión definitiva del dato. El responsable podrá conservarlos exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas del tratamiento. Y luego viene algo sobre el periodo de bloqueo, dice, será equivalente al plazo de prescripción de las acciones derivadas de relación jurídica que funda el tratamiento de los mismos de la ley aplicable en la materia. ¿Qué significa todo esto? En muchas ocasiones hablamos de que la ley mexicana, al igual que otras leyes de otros países, establece una obligación de cancelar el dato o de borrarlo si el titular así lo solicita, o inclusive si la relación jurídica ha terminado o el tratamiento de los datos ya no es necesario. Bueno, ¿qué sucede? También sucede que hay otras leyes que nos obligan a la conservación de determinados datos. Ejemplos muy sencillos. El artículo 49 de nuestro Código de Comercio mexicano establece, entre otras obligaciones de los comerciantes, la obligación de conservar aquellos documentos, contratos o convenios de donde se deriven derechos u obligaciones nacidos entre los comerciantes. Esta obligación nace por un periodo de 10 años, entonces hay una obligación de conservar por 10 años obligaciones en relación a los actos o instrumentos donde se derivan derechos o obligaciones entre los comerciantes. En materia fiscal, la ley nos pide que también debemos de conservar por un periodo de 5 años todos aquellos temas de naturaleza fiscal. En la ley relacionadas con el Infonavit, dice que durante un periodo de 5 años el Infonavit tendrá la capacidad de preguntarnos cualquier cosa en relación al cumplimiento del pago de las obligaciones de los derechos sociales de los trabajadores. ¿Qué significa? Que si un trabajador renuncia el día de hoy, el Infonavit obviamente podrá hasta 5 años después preguntarnos cualquier cosa en relación con el pago de sus derechos sociales, por así llamarles de manera coloquial. Y así podríamos citar algunos otros ejemplos de leyes que nos hablan de un deber de conservación. Entonces, por eso es importante que en cuanto recibamos una petición de cancelación, analicemos si realmente procede y si no hay alguna otra ley que nos obligue a la conservación del dato, porque si hay alguna ley que nos obligue a la conservación del dato, entonces lo que tendremos que contestarle al titular es: discúlpanos, bueno, no es una disculpa, pero de alguna manera hay que ser muy cuidadosos con estas cosas, porque seguramente al titular no le va a gustar que no le demos el trato que le está buscando, que en este caso es la cancelación. Tenemos que tratarlos ahora sí que con cuidado y decirle: ¿sabes qué? Hay una ley determinada o específica que me obliga a conservar tus datos o cierta información de tu parte, por lo cual, al estar impedido para suprimir el dato como tú me lo estás solicitando, yo lo que voy a dar lugar es a un periodo de bloqueo. ¿Qué significa? Meter los datos a una especie de congeladora o de una caja fuerte en donde nadie más pueda usarlos ni tener acceso a ellos. Solamente serán guardados los datos en caso de que alguna autoridad así lo requiera, y serán guardados solamente por el plazo de prescripción de acciones en relación a la relación jurídica que funda el tratamiento en los términos de la ley aplicable en la materia. ¿Qué pasa cuando transcurre este periodo de prescripción? Entonces tenemos que hacer dos cosas. Primero, contactar nuevamente al titular y decirle al titular: ahora sí ya voy a borrar tus datos. Y la otra cosa que tenemos que hacer, desde luego, es decir, internamente instruir, la supresión de los datos personales, ya que ya ha vencido el término de prescripción que las mantenía resguardada, por así decirlo, esta información. El derecho de oposición es cuando el titular tenga en todo momento el derecho a oponerse a cierto tratamiento de sus datos personales, cuando exista causa legítima y su situación específica así lo requiera, lo cual se debe justificar que aún siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un perjuicio al titular, o simplemente cuando el titular requiera manifestar su oposición para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que no se lleve a cabo el tratamiento para fines específicos. En cualquiera de estas dos circunstancias podemos oponernos al tratamiento de nuestros datos personales. Y finalmente, el derecho de revocación. El consentimiento puede ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos, y pues ahí vienen algunas obligaciones también que en su momento platicamos con anterioridad.
básicamente poner en el aviso de privacidad algún mecanismo sencillo y gratuito para poder ejercer este derecho, y cuando el titular solicite la confirmación de cese de su tratamiento, el responsable debe responder a la solicitud de confirmación de cese de tratamiento. El responsable deberá informar al encargado de la revocación para que proceda a efectuar también el conducente. De nueva cuenta, ese deber en cascada es muy importante ejercerlo aquí también, porque si nosotros revocamos el consentimiento del titular, pero si no le informamos al tercero que deje de tratar los datos, podemos meternos en aprietos. Otra de las partes importantes que menciona la ley es la figura del Chief Privacy Officer, que desde luego es un término que utilizamos en la industria, que no necesariamente debe referirse así en términos legales. El artículo 30 dice: el responsable deberá designar una persona o departamento de datos personales quien dará trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos a los que se refiere esta ley, es decir, derechos ARCO y el derecho de revocación. Fomentará la protección de datos personales al interior de la organización. Estas son las dos funciones más importantes de un Chief Privacy Officer. Ojo, la ley dice persona o departamento, no tiene que ser una persona, no tiene que ser un departamento, puede ser cualquiera de los dos. Y esta persona o departamento tampoco nos dice cómo se debe llamar, se puede llamar oficial de privacidad, es el nombre que ha adquirido más fuerza en México, pero no es obligatorio llamarle así. Algunos le llaman gerente de privacidad o gerente de privacidad y cumplimiento, en fin, puede haberle muchas maneras de denominarlo. Regularmente el término es oficial de privacidad en muchas empresas mexicanas. Es obligatorio contar con esta figura al interior de la organización, no importa el tamaño. Esta ley no distingue en tamaños de empresas, no importa si eres una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa, una gran empresa, en cualquiera de tus tamaños, versiones y colores, debes de contar con una persona o departamento de datos personales. Y otra parte importante en este sentido es conocer que el responsable debe comunicar al titular en un plazo máximo de 20 días contados desde la fecha en que recibió la solicitud de derechos ARCO, la determinación adoptada a efecto de que si resulta procedente se haga efectiva la misma dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. El tema de medidas de seguridad ya lo habíamos comentado también previamente. El artículo 19 establece que todo responsable que lleve a cabo el tratamiento de datos personales deberá establecer y mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso o acceso o tratamiento no autorizado. Las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del tratamiento que afecte de forma significativa los derechos patrimoniales o morales del titular deberán ser informados de forma inmediata por el responsable del titular. Son los dos puntos más importantes en relación con las medidas de seguridad. ¿Qué es una vulneración de seguridad? Puede ser una pérdida o destrucción no autorizada, el robo, extravío o copia no autorizada, el uso, acceso o tratamiento no autorizado y daño, alteración o modificación no autorizada. Cuando escuchamos la palabra vulneración de seguridad, frecuentemente pensamos en hackers. Y no solamente tenemos que pensar en hackers, como lo estamos viendo en pantalla. El simple hecho de perder o destruir sin autorización el dato implica una vulneración. ¿Qué significa? Si nos asaltaron, Dios no lo quiera, en el metro o en la calle o en el coche, recibimos un cristalazo y perdimos la laptop o el celular o un dispositivo móvil en donde contenían datos personales, hay una pérdida o destrucción no autorizada. Si nos roban, extravían o copian de manera no autorizada la información, también es una vulneración. Aquí es donde se involucran los hackers regularmente. El uso o acceso a tratamiento no autorizado. Tal vez de manera inadvertida le copiamos la información a alguien en la empresa que no tenía derecho a conocer o que no estaba autorizado o permitido a conocer. Ahí hubo un uso, un acceso, un tratamiento no autorizado. Y también el daño, la alteración o la modificación no autorizada. También terreno de los hackers son vulneraciones de seguridad. Aquí regularmente estamos hablando de hackers y aquí actualmente normalmente estamos pensando en situaciones de negligencia en el tratamiento de los datos personales, y aquí a lo mejor es negligencia, pero también culpa o dolo, dependiendo de cómo se dé la situación, si hay un involucramiento de hackers muy particularmente. ¿Quién es el órgano regulador o la autoridad garante? Pues es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, que tiene por objeto difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana y promover su ejercicio y vigilar por la debida observancia.
Hay tres tipos de procedimientos que se enmarcan en la ley y en el reglamento, desde luego, que son el procedimiento de protección de derechos o de datos, procedimiento de investigación y verificación y el procedimiento de imposición y sanciones. Aquí en el primero es cuando el titular se queja, por así decirlo, ante la autoridad y le dice: autoridad, ayúdame porque ya intenté ejercer mis derechos ARCO en la empresa tal y no me hacen caso, o con el particular tal y no me hacen caso, por favor defiéndeme, haz algo y ayúdame a proteger mis derechos o mis datos. El segundo es una especie de derecho de auditar que tiene el INAI, la autoridad garante. Aquí básicamente es: voy a verificar o voy a investigar qué está pasando en cualquier empresa que yo quiera iniciar este procedimiento para ver si están en cumplimiento con la ley. Y derivado de cualquiera de estos dos procedimientos, la autoridad del INAI se da cuenta de incumplimientos con la ley, entonces la propia autoridad iniciará, ahora sí por sí sola, el procedimiento de imposición de sanciones. La ley establece un catálogo de infracciones que pueden imponerse a los responsables o incluso a encargados o terceros cuando hay malos manejos en los datos. Por ejemplo, cuando se cambia la finalidad, cuando se mantienen dolorosamente datos inexactos, cuando se incumple a solicitudes del titular, cualquier incumplimiento del responsable, obstruir actos de verificación, no tratar los datos conforme a la ley, actuar con negligencia, transferir datos a terceros sin comunicar el aviso de privacidad, no cumplir con el apercibimiento de la autoridad, no cumplir con el deber de confidencialidad, recabar datos con engaño o fraude, transferir datos incumpliendo la ley, recabar datos sin consentimiento cuando sea exigible o declarar dolosamente inexistencia de datos, impedir el ejercicio de derechos ARCO, omitir datos en el aviso de privacidad o crear bases de datos sensibles sin justificación. Todas ellas son infracciones las cuales pueden generar multas de hasta más de 44 millones de pesos. Algunos ejemplos de multas impuestas por el INAI los estamos viendo en pantalla. Vemos por ahí que la compañía telefónica o la compañía que brinda servicios de celular en México, La Reina, pues también es la reina de las multas, teniendo acumulados poco más de 26 millones de pesos, al igual que el rey o uno de los reyes de los bancos mexicanos, también acumuladamente más de 26 millones de pesos. La WIC aproximadamente por ahí tiene 9-10 millones de pesos en multas. Otros bancos aparecen también multados, compañías de internet, operadoras de rehabilitación, cajas populares, farmacias, compañías de real estate, gimnasios, compañías publicitarias, clínicas de deportes, y en fin, hay muchísimas empresas que han sido multadas en esta materia. Y por último están los delitos. Se establecen delitos y sanciones de 3 meses a 3 años de prisión al que están autorizados para tratar datos personales con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia, y también se sancionará de 6 meses a 5 años de prisión al que, con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentra el titular o la persona autorizada para transmitirlos. Cabe mencionar que estas sanciones corporales se duplican en el caso de que medien datos personales de carácter sensible. Y bueno, para culminar con esta charla, vamos a llegar al final con algunas recomendaciones de derecho preventivo respecto de cuáles son las principales obligaciones del responsable. Pues primero que nada, el cumplimiento de los principios que mencionamos al inicio de la charla, como el principio de responsabilidad, el de finalidad, el de licitud, consentimiento, lealtad y otros que vimos al inicio de la charla. Hay que cumplir con ellos. Hay que permitir el ejercicio de derechos ARCO, incluyendo el derecho de revocación. Hay que adoptar medidas de seguridad para evitar la vulneración de datos personales. Hay que tener un aviso de privacidad y saber cómo utilizarlo. Hay que designar un responsable, una oficial de privacidad al interior de la organización. Hay que tener contratos y cláusulas que establezcan la relación, el alcance y la existencia de las obligaciones entre terceros, encargados y el responsable. Por último, el mito es que teniendo el aviso de privacidad ya lo hicimos, ya cumplimos. Muchas empresas presumen que cumplieron por el solo hecho de ya tener su aviso de privacidad, y peor aún, suelen presumir que lo copiaron de internet o que lo sacaron en un generador gratuito o muy barato. Eso, pues, si bien pudiera ser cierto, no necesariamente es la situación óptima. ¿Por qué? Porque el aviso de privacidad es solamente la punta del iceberg.
¿sí? Que eso es una gran ignorancia en esta materia, no sabemos qué datos tenemos, para qué los usamos, dónde están, cuántos son, quién los maneja, son necesarios, están seguros, tengo permiso de utilizarlos, cuál es su ciclo de vida, y esta ignorancia genera graves incumplimientos con la ley de datos personales. Podemos tener un aviso, pero no sabemos cómo usarlo o implementarlo, no cumplimos con los 8 principios de tratamiento, no contamos con procedimiento para ejercer derechos ARCOR, no existen medidas técnicas y físicas y administrativas para proteger datos personales, no tengo políticas o programas de privacidad, no sé qué hacer en caso de una vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de datos, no he celebrado cláusulas o contratos que documenten mi relación con encargados y no he designado un oficial de privacidad. Todos ellos son incumplimientos que, bueno, aquí pueden hacer uso de ellos los hackers, los encargados y los empleados que en conjunto con el INAI pueden hundir el barco de la empresa si no tenemos precaución con el manejo de nuestros datos personales. Y bueno, amigos, pues hemos llegado al final de la charla. Les repito, mi nombre es Joel Alejandro Gómez Treviño, soy profesor de Juridia. Me pueden localizar ahí en los datos que aparecen en pantalla, joelgomez@lexinformatica.com, o también pueden seguir en Twitter en mi cuenta Joel Gómez MX. Les invito a que visiten la página juridia.co para conocer mayores detalles sobre otros cursos relacionados con estos interesantes temas de derecho preventivo en la sociedad de la información. Sin otro particular, me despido y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. También, amigos, les recuerdo que la presentación en PDF que van a recibir ustedes por parte de los organizadores será la definitiva, en atención a la breve corrección que haré al respecto de los contenidos del aviso de privacidad integral. De nueva cuenta, muchas gracias por su interés en estas materias y esperamos verlos en otros cursos de Juridia.